una de las cosas que eso, contarlo a los hijos, a la familia y contarlo en familia, para mí es algo muy importante. Y, porque creo que eso debe de ser parte de nuestra vida cotidiana, en familia también. Y una de las, estaba en la República Dominicana hace varios años y con un grupo estábamos haciendo unos estudios con los hermanos para ver, para aprender cómo ellos, la comunicación, el estilo de comunicación en la República Dominicana. Y voy a apartar un poco para decir el resultado en cierta forma. Si alguien conoce a dominicanos, son muy diferentes a los mexicanos. Y en cierta forma, quizás hay lugares aquí en México donde es muy similar, pero descubrimos que cuando ellos cuentan historias en la calle, en Santo Domingo o alguna ciudad, que ellos tenían que ajustarse a la comunicación interrumpida que se hace en los barrios allá. Entonces ellos nosotros podemos decir, bueno, ahí te quiero contar una historia y nos dan quizás los 4 o 5 minutos para contarlo y no interrumpen. Una de las cosas que aprendimos en la República Dominicana era que ellos tienen esa interrupción continua. Entonces el habla con ellos es como una batalla. Uno ya nada más tiene que esforzarse ahí y mis compañeros me decían, entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo he estado con gente guatemalteca que tienen otra forma, no son combativos en la comunicación así como los dominicanos. Entonces eso fue una de las cosas que uno tiene que adaptarse y aprender a mantener una línea contando una historia continua aún frente a esa situación donde todos sienten, vamos a decir, la democracia de hablar. Entonces, y es interesante porque ahí no tienen que pedir que alguien responda o que les hable, porque ya todos tienen su opinión y todos a la vez quieren expresarlo. Entonces, una de las cosas que cuando estábamos en la República Dominicana, un hermano ya, un policía jubilado estaba en el grupo y nos estábamos presentando y hablando y entonces a todos les pregunté al grupo si aquí en la República Dominicana ustedes tienen cuentos tradicionales que en los hogares donde todos crecen aprendiendo esos cuentos. Y el hermano ya policía jubilado dijo, sí, aquí en la República Dominicana, la República Dominicana, disculpe, borre esta parte, por favor. Entonces, aquí en la República Dominicana todos conocemos las historias de Juan Bobo y Pedro Animal. Primera vez que yo oigo de Juan Bobo y Pedro Animal, búsquelo en el internet, lo va a encontrar. Y yo dije, bueno, qué interesante. Él dijo, sí, en mi casa, cuando yo era niño y mi papá se quitaba la vela y se apagaba la luz, él nos contaba historias de Juan Bobo y Pedro Animal y nosotros nos dormíamos riendo a carcajadas con esos cuentos. El que es dominicano se sabe esas historias. Uno no puede ser dominicano sin conocer esas historias. Y un hermano llamado Omar
unos 19 años, 20 años y mucho. Dijo, pues yo soy dominicano y no me la sé, es que te criaron con la tele, le dice. Ajá, es que la tele te crió. Entonces la diferencia de los años y la tradición que se pierde. Y se me vino la idea con que cuando el hermano ya más grande dijo, él que es dominicano, él sí sabe, él conoce esas historias de Juan Bobo y Pedro Animal. Y me puse a pensar, ¿qué tal si pudiéramos decir, nosotros los seguidores de Cristo nos conocemos las historias de la Biblia y el que es cristiano se la sabe? Y eso va a requerir en cierta forma desde el niñez, la infancia, se está contando cuando se quita la luz o antes que duerman o después que se apague la televisora. Entonces que vamos a contar esas historias y que desde niños se aprendan para decir esto es parte del carácter de una familia que sigue a Cristo, que todos se la saben, conocen bien y pueden contar esas historias. Esa es una parte de una esperanza que yo tengo, que eso llegue a ser parte de las iglesias y que justamente en Deuteronomio 6 están instando a que los judíos, el pueblo de Israel, esté contando y hablando de los preceptos, las leyes, las enseñanzas que Dios le ha dado cuando entran, cuando salen, por la mañana, por la tarde, y que los aten en sus brazos y todo eso, que las lleve como parte de su persona. Y creo que eso puede ser o debe de ser parte del carácter nuestro también. Disculpe, salí de la idea. Entonces ya tenemos dos ejemplos de quienes lograron contar la historia. Entonces esta tarde vamos a pedir que también cuenten la historia que vamos a aprender hoy. ¿A alguien se le recuerda la historia para decirlo? ¿Quién me lo puede contar? ¿Cuál fue la historia de ayer? Ajá. ¿Alguien nos la cuenta? Bien, y si quiere que le ayuden también, ajá. Bueno, entonces va a usar los dibujos. Bien. Bueno, les voy a contar una historia que viene en la palabra de Dios. Un día Jesús estaba enseñando a las multitudes junto al mar de Galilea y había mucha gente en ese lugar. Y Jesús decidió invitar a sus seguidores a la otra parte del mar. Y estando ahí, él se durmió y empezó una gran tormenta en ese lugar. Y los seguidores de Jesús tenían mucho miedo y fueron a despertar a Jesús para decirle que estaba muy fuerte la tormenta, que si no tenía cuidado de ellos. Entonces Jesús le habló al mar y al viento para que se detuviese. Y todo vino a ser calma después de eso. Y los discípulos, los seguidores de Jesús, se preguntaban quién era este hombre a quien el Señor, aún el mar y el viento le obedecían. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué fue en ese punto que les dio miedo? Tuvieron temor. Interesante. Muy bien contado.
Entonces ya hablamos ayer unas formas de aprender la historia. Hicimos las láminas de estos dibujos para ayudarnos. Pero ¿saben cuál es la mejor forma de aprender la historia? ¿Cuál es? Contándolo. Entonces repitiéndolo a otro. Entonces contando la historia a otro es la mejor forma para aprender esa historia. Entonces, bien hecho. Bueno, esa historia continúa. Ahí no termina esa historia. Y quiero contar hoy la historia de qué pasó después de que se calmó las aguas cuando Jesús calmó esa tormenta. Esta es la historia de cuando Jesús se enfrenta con un hombre endemoniado. Este es un hombre endemoniado. Y se acuerdan, quiero que pongan un poco de atención, porque se acuerdan cuál era la pregunta que le hicieron los seguidores de Jesús cuando ellos se dieron cuenta que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. ¿Qué preguntas se hicieron? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Ellos estaban. Quiero que escuchen, que pongan atención a ver si se resuelve esa pregunta, si ellos descubren algo ya cuando llegan a tierra. Y esta es la historia que viene de la palabra de Dios. Cuando llegaron a tierra, salió a encontrarles, había un hombre. Cuando Jesús estaba bajando del barco, había un hombre que tenía demonios. Él vivía entre las tumbas, entre las cuevas donde sepultaban los cuerpos ya difuntos. Entonces, la gente muchas veces lo habían tratado de atar, someter. Y él quebraba las cadenas, quebraba los grillos, muchas veces siempre él podía escapar. Él vivía entre las tumbas y de día y de noche él caminaba gritando a voz fuerte. Nadie lo podía someter, hasta se cortaba, se hacía daño con piedras. Y cuando él vio de lejos a Jesús, vino y se postró a los pies de Jesús y gritó: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Entonces, porque Jesús ya le había mandado a los espíritus salir de él. Jesús le preguntó: ¿y cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión o Batallón. Y los espíritus dijeron: no nos mande de este lugar, no nos echa fuera de ese lugar. Y ahí en la colina había un hato de cerdos y pidieron permiso a Jesús entrar en los cerdos, y Jesús les dio ese permiso. Y ellos corrieron los cerdos y cayeron al lago donde se ahogaron. Cuando los que estaban ahí cuidando los cerdos, cuando vieron, ellos huyeron, volvieron a su pueblo, donde dieron anuncio de lo que estaba pasando.
con Jesús y la gente salió del pueblo a ver lo que había pasado, y ahí descubrieron al hombre ahora sentado a los pies de Jesús, ya vestido en su sano juicio con Jesús. Y ellos pidieron que Jesús se fuera de su tierra. Entonces, cuando Jesús estaba por entrar al barco, el hombre que había sido endemoniado pidió a Jesús permiso de ir con él. Pero Jesús le dijo: no, vuélvete a tu gente, a tu tierra, y cuénteles cuánto de lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre volvió a su gente y aún contó en los 10 ciudades, pueblos alrededor de lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Y esa es la historia de cuando Jesús sana al endemoniado. ¿Cómo les pareció esa historia? ¿Les gusta esa historia? ¿Qué les gusta de esta historia? Que está hilada con la anterior, tiene una secuencia. Tiene una secuencia. Entonces ya Jesús vino de un lado del mar de Galilea, ya cruzó y está en camino, pero tiene una conexión. ¿Se había dado usted cuenta de esa conexión de esas dos historias? A lo mejor cuando leía la Biblia lo veía como historias aisladas, o sea, nunca las conecté. No conecté que fue en ese mismo instante que bajó del barco cuando vino el hombre Sí. Para mí es interesante, y a veces contar historias en secuencia nos damos cuenta de esas conexiones y la importancia de cómo están en orden en la Biblia. Muy bien, ¿qué más les gustó? A mí me gustó recordar que de niña siempre tenía mucho miedo por los espantos, pero esa historia me muestra que Dios es más grande que cualquier manifestación así diabólica o que sea. Me gusta ver eso, que mi Dios es más grande. El poder comparativo. Muy bien. ¿Algo más que les guste? Algo que descubren de esta historia. Algo que me gusta o me llama la atención es la respuesta de Jesús al hombre, ¿no? Que uno pensaría que Jesús iba a decir: si vete, no vete con nosotros, pero el Señor le dice: vete y cuéntale a los de tu pueblo. Es interesante esto, la respuesta de Jesús al hombre. Para mí es aún más interesante porque Él concede la petición de los demonios y no concede la petición de este nuevo seguidor de Él. ¿Le parece? Es algo raro de esta historia. Él tenía ¿Y cuál piensa que era el propósito que Jesús tenía? Que se diera a conocer el poder de Dios en esa región. Porque él fue y compartió en muchas ciudades y dijo lo que Jesús había hecho por él. Entonces tuvo más alcance su vida en su región donde lo conocían, sabían que estaba endemoniado antes y sabían su vida. Tuvo más impacto su testimonio que seguir a Jesús. Partiendo de eso, lo que me gusta también es que cuando Jesús le negó su petición, no se ofendió, más bien fue e hizo aún más de lo que Jesús le había pedido. Eso es interesante, mandado.
más encontramos en esta historia? Siempre me ha interesado que ese hombre nunca tuvo como tiempo de capacidad de entrar con usted. Justo después de ser liberado, Jesús le mandó y lo hizo. Fue un predicador, enseñador, y fue un gran parte. Eso siempre me dicho que con la obra de Jesús se puede enviar. Entonces, en la obediencia, ¿qué era lo que Jesús le había mandado a él? Ve y cuente a su gente que lo que Dios ha hecho para ti, ¿ah? Y que contara de la misericordia. Y de la misericordia. Esas son dos ideas muy claves para eso. Y muchas veces eso, al contar la historia, es la primera cosa que se nos olvida, para que se den cuenta. Es interesante a veces lo que perdemos en la historia y estamos tratando de entender por qué, pero eso es una de las cosas que se nos va más rápido al contar la historia, lo que Jesús le mandó a hacer. Hay algo que no les guste de la historia, hay algo que no entienden. Aquí en esta historia yo creo que sí hay algo que no nos debe de gustar. Hay algo que nos debe de causar un poco de molestia. Quizás esa sería la pregunta, que hay algo que les molesta dentro de esta historia. ¿Qué hay que les molesta en esta historia? Bueno, a mí me molesta que ellos hayan preferido que se fuera Jesús y ver que un hombre ya estaba libre por causa de perder todos sus cerdos. Eso me molesta. A mí también lo que se me olvidó decir que eran 2,000 cerdos, como 2,000 cerdos, era un hato grande de cerdos. Y ellos, pero para mí algo que estoy pensando, porque una de las cosas vemos de un lado y no sé, creo que hay una contradicción en ellos también, porque de alguna forma, en vez de matarlo directamente, entonces la gente habían tratado de someterlo. Entonces habían hecho, no voy a decir que, no sé si para que él no se hiciera daño o para que no les hiciera daño, pero en vez de matarlo, ellos lo habían tratado de someter físicamente a él. Entonces, pero el problema es que ¿qué valoraban más a ellos? Sus cerdos que este hombre. Hermano, que en este caso ellos no estaban listos para ver el poder de Dios. O sea, la gente rechazó que Jesús estuviera en su región porque no estaban preparados para ver esa clase de milagros. O sea, prefirieron seguir como estaba su vida a conocer el poder de Dios. Pero no estaban en ese momento. Pero ahora cuando él fue y estaba contando en el Decápolis, las 10 ciudades aledañas, ¿qué era, cuál era la respuesta de la gente? Creo que eso generó un contexto, ¿no? Digo, a lo mejor cuesta un poco de trabajo desde nuestra perspectiva materialista ver que se perdieron tantos años, pero el hecho es que si no hubiera sido un suceso tan llamativo, no hubiera generado la atención que a lo mejor ahora tenía el liberado para predicar acerca de Jesús. Creo que sí, creo que tiene razón, porque era una pérdida millonaria.
atrae es que aunque en ese momento no estaban, la respuesta de la gente, y todos se asombraron. En toda esa región la gente estaban asombrados de lo que había ocurrido. Entonces, para mí es interesante también esa idea. ¿Qué aprendemos acerca de Jesús en esta historia? En la otra historia aprendimos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre la tormenta. ¿Qué aprendemos acerca de Jesús en esta historia? Que también tiene poder en lo espiritual. Tiene el poder sobre el mundo espiritual. ¿Y qué más? ¿Y cómo ha tenido misericordia? No se nos va a olvidar eso. La mesa platicona aquí, casi. Ella está No, la vamos a mandar a la República Dominicana. Ay, no, así estamos, porque queremos que todos que estemos compartiendo. De Jesús, ¿qué aprendemos más? ¿Qué más aprendemos? Pues también el respeto, ¿no?, que tuvo con la gente que decidieron ellos pedirle que se fuera y él se fue a hacer. Si ellos no querían ver los milagros de Jesús, él respetaba esa decisión y se fue. Hizo milagros en otro lugar, pero no forzó la situación a quedarse donde no lo querían. Y en alguna forma, aun cuando estaba respetando el deseo de ellos, ahí dejó a su testigo ahí para dar testimonio con ellos. Entonces, no los abandonó, vamos a decir, por completo, sino que él dejó a alguien quien contara. ¿Qué más aprendemos acerca de Jesús? Que Dios nos llama a propósitos distintos como personas, porque a los discípulos les dijo sí, pero a él no. Entonces, Cada cual, no todos hacemos lo mismo, siguiendo a Jesús. ¿Y qué aprendemos acerca de las personas? Nadie va a decir nada. cuando experimentamos el poder de Dios, generalmente nuestra reacción es el miedo o el temor. Porque en ambos casos, de lo que contamos las historias, los discípulos tuvieron miedo y la gente no tuvo miedo. Sí. Eso creo que es una respuesta natural a algo que es increíble o fuera de nuestra experiencia también, que tuviéramos más de eso. ¿Qué más aprendemos de las personas? Ya hablamos y en parte cuando hacemos estas preguntas en secuencia, muchas veces las respuestas, llegamos a estas respuestas antes de ese lugar, y eso está bien, eso está mejor, porque el grupo está entendiendo, está pensando acerca de la historia, está hablando acerca de la historia. Se dan cuenta, ellos mismos están descubriendo cosas de la historia en vez de que alguien se les diga. Entonces lo que uno descubre por sí mismo atesora aún más, y muchas veces se acuerda mucho mejor también. Entonces creo que eso es algo que
que muchas veces ya descubrimos que ya el grupo ya ha hablado mucho acerca de la historia y ya ha descubierto cosas tremendas de la historia y ya dio algunas ideas, respuestas que contestan las preguntas que están por venir. Entonces, con esas 5 preguntas, y esta es la última pregunta, ¿qué quiere Dios que hagamos? En el caso del hombre, ¿qué quería Dios que él hiciera? El que antes era endemoniado. Contar su historia. Contar su historia. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que contemos su historia. Que hablemos de cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿quiere que se la cuente otra vez? Vamos a ver. Esa historia la encontramos en Marcos capítulo 5. Entonces, hay algo que están viendo. Por lo general, he llegado a no decir la cita hasta después de contar la historia. Estamos haciendo pausa. ¿Por qué piensan que hago así? No es que no quiero que la gente use su Biblia, pero porque muchas veces el hábito cuando uno le da a un grupo de creyentes ya una cita, lo que hacen es primero lo buscan y ahí ya tratan de leer. Entonces eso en cierta forma puede que confunda esa manera de aprendizaje, que queremos que el aprendizaje sea de forma oral en vez de que dependan de la lectura en ese momento. No es que no queramos que ellos lo busquen en sus Biblias después, entonces por eso doy la cita después, pero lo doy para que no estén así mientras que estoy tratando de contar la historia. Muchas veces cuando contamos una historia, cuando es bien contada, la gente está imaginando y viendo en parte, como en la pantalla de su memoria, de su mente, está viendo las ocurrencias. Entonces eso deja, si uno está leyendo, no da lugar a esa parte visual de nuestro cerebro, a estar tratando en armar la visual de la historia, porque está ocupado en descifrar la lectura. ¿Me explico? Y no soy académico de aprendizaje como la gente si estudié psicología, pero estoy tan fuera de contexto ahora que pero así me parece y quiero que alguien me lo pruebe. Esa idea. Muy bien, esta es la historia que viene de la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a tierra, se le salió un hombre que tenía un demonio. Este hombre había estado, la gente estaba endemoniado y la gente lo había tratado de someter con cadenas y grillos y él cada vez las rompía. Y él caminaba, vivía entre las tumbas. Y de día y de noche él gritaba y caminaba en esa área,
gritando fuertemente y hasta cortándose con haciéndose daño con piedras. Y cuando él vio a Jesús, lo vio de lejos y él fue y se postró delante de Jesús y en gran voz dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos, un batallón. Y el hombre en aquel lugar, los demonios rogaron a Jesús que no les mandara fuera de ese territorio, porque Jesús ya los había mandado a salir del hombre. Allá cerca había un hato de cerdos, una manada de puercos. Y ellos estaban, y los cerdos pidieron, los demonios pidieron permiso de entrar a los cerdos. Y Jesús les consiguió. Y ellos salieron del hombre, entraron a los cerdos, y los cerdos se tiraron al lado donde se ahogaron. Los que estaban cuidando los cerdos, cuando se dieron cuenta, se fueron a su pueblo, donde dieron anuncio de lo que había ocurrido. Y salió la gente del pueblo para ver. Y cuando llegaron, vieron que el hombre ahora ya completamente en su sano juicio, vestido, estaba sentado a los pies de Jesús. Y ellos rogaron a Jesús que se fuera de su territorio. Cuando Jesús estaba entrando al barco, el hombre que había tenido los demonios pidió el permiso de ir con él. Pero Jesús no le permitió y dijo: vuelve a tu gente, a tu pueblo, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre volvió y contó, no solo ahí, sino en las ciudades alrededor de él. Y la gente, toda la gente, se admiraba de lo que había ocurrido. Y esa es la historia de la palabra de Dios. Lo encontramos en el 5º capítulo de Marcos. Muy bien. Se está quedando. ¿Qué pasó primero? Vamos a ir. ¿Qué pasó primero? Así en orden. Lo primero es, creo que es la escena que Jesús llega a este pueblo de los Gadarenos. Jesús llega. A ver. Había un hombre endemoniado que tenía cadenas y estoy pensando en la historia, pero un hombre endemoniado. Entonces, y se me está volviendo que se me olvidó decir, porque Jesús le había mandado a los demonios salir de él. Y en parte porque esta historia está un poco desordenada, está en un orden un poco interesante y no sigue ese orden y a veces me pierdo en parte. Y este hombre vivía entre los sepulcros y a menudo se hacía daño, pero estaba encadenado porque la gente del lugar trataba de someterlo con cadenas y con grillos. Sí. Cuando vio a Jesús, se acercó a él y se mostró ante él y le dijo:
Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ajá. ¿Qué tienes que ver conmigo? Muy bien. Ahí no me perdí. No sé si sigue que Jesús mandó, le preguntó que cuál era su nombre. ¿Cómo te llamas? Le preguntó cómo se llamaba y él contestó que se llamaba Legión, porque eran muchos. Ujú. Cerca de donde estaba Jesús hablando con el hombre endemoniado, había una manada de cerdos, eran como 2,000 cerdos. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre. Y ellos habían pedido permiso de entrar. Ajá. Muy bien. ¿Qué sigue? Que los demonios pidieron a Jesús que mandara a los cerdos y Jesús le dio permiso y así entraron y los cerdos murieron y se ahogaron en el lago. Se ahogaron. Muy bien. ¿Quieres seguir? Vamos a dar la vuelta. Ajá. Bueno, después el ex endemoniado le pidió a Jesús que fuera a comer. Y entonces Jesús le dijo que no, que se quedara en este lugar para desear las cosas que Dios había hecho. Antes de eso, los que estaban cuidando los cerdos fueron y dieron aviso. Y todos volvieron. ¿Y qué descubrieron? Al hombre de llorando. Ajá. Ah, bien. Pero le pidieron a Jesús que se fuera. Y la gente, ellos le pidieron que se fuera. Y ahora sí. Ajá. Hay un Sí. poco de reverencia. La realidad, ahí está. Ajá. Muy bien. Ok, entonces le pidieron que se fuera y en eso el endemoniado le pide a Jesús que si puede ir con él y Jesús le dice que no, que se regrese con su gente a contarle lo que había hecho por él, pero también de la misericordia de Dios. Entonces el hombre se fue y habló con su pueblo y con muchos pueblos acerca de lo que Dios había hecho. Muy bien. Y toda la gente Estaban estaba maravillados. Se puede ver cómo el grupo puede ayudar a recordar toda la historia cuando esta es una historia pesada. Está difícil porque en Marcos el orden de la historia es para mí un poco de causa de un poco de confusión. No de confusión, sino a mí me gusta la secuencia, que todo vaya bien secuenciado y esto tiene, dice, porque Jesús le había dicho a los hebreos salir de él. Bueno, ya eso me hubiera gustado que eso fuera en el punto que se da. Y contando historias bíblicas pedimos que ordenemos la historia de la forma más natural para la gente acordarse sin ofender el texto. Entonces así podemos hacer también. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo hacemos para recordar un poco mejor esta historia. Ahora yo quiero pedir a alguien que esté dispuesta a hacer el papel de Jesús. Ahí viene Jesús. ¿Quién quiere ser? O vamos en orden nada más. Ok. Jesús, el endemoniado, discípulos de Jesús. Yo voy a hacer el arco de cerdos. Es el mío. Ajá. Tengo una pregunta, no sé si en ese momento, pero ¿cómo manejamos, por ejemplo, el recuento de la historia cuando estamos como descubriendo las cosas acerca de Jesús, acerca de las personas? Vamos a decir, ¿cómo tenemos un marco de interpretación?
para no salir a una interpretación que a lo mejor está muy lejos de algo más. Sí. Más cercano a lo que dice. En cierta forma, como en cualquier grupo de estudio bíblico, tenemos esa tendencia de salir y de introducir, salir fuera del marco de la historia. Creo que en cierta forma esa es la ventaja de usar historias bíblicas, porque podemos decir, vamos a hablar de esta historia, y también podemos hacer nexos con las historias ya contadas. Pero si empiezan a salir para decir, y Caín y Abel, de dónde sacaron sus esposas, de dónde vienen las esposas de Caín y Abel. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia. Creo que cuando contamos la historia de Caín y Abel, el 50%, dependiendo del grupo, de esas veces alguien va a hacer esa pregunta. Y está saliendo de ese. Y mi preferencia es decir, bueno, esa respuesta no la encuentro en la Biblia, entonces vamos con las cosas que sí podemos hablar con seguridad. Y para mí esa es la respuesta quizás menos causa de conflicto, es de quedarnos con las respuestas que podemos sacar de esa historia o de historias anteriores también. Y doy esa respuesta porque podemos mirar hacia atrás, porque ya tenemos esas historias, ya son parte de la base de material bíblica de la que estamos usando. Y se preguntan relacionado a algo que está por venir, la respuesta que hemos dado es, vamos a ver, más adelante eso lo vamos a ver. Y con esas dos respuestas creo que podemos cuidar un poco de que el grupo no salga de donde queremos hacerlo. Tiene razón, porque a veces la gente, aún contestando esas preguntas limitadas, pueden que salgan con una respuesta muy rara, por decirlo mejor. Y muchas veces digo muchas gracias y me quedo así, porque no quiero decir no es la idea más loca que hoy, porque si decimos eso, entonces la gente va a decir, bueno, ya no voy a participar, queremos que participen, entonces no queremos matar la participación. La otra cosa es que mientras que tengan más historias, va a ver que las respuestas van formándose ya más y más a base del texto y de las historias ya contadas, y no son tan extremas, por decirlo. No sé si estoy contestando la pregunta. También mi inquietud era un poco hacia el hecho de, porque cada uno tenemos una metodología más o menos establecida, y a lo mejor vamos a dirigir esa conversación hacia esa interpretación. Igual como que dentro de ese marco como podemos mantener, digo, ya no creo que sí. Y tiene razón, no queremos meternos a hoyos donde no podemos salir. Entonces, y sí, justamente lo mismo. Estaba un hermano precioso que quería ya que todo vaya en una teología bastante estrecha que él tiene, y le di su oportunidad de después seguir.
esto es que muchas veces podemos volver y decir, bueno, ¿qué vimos en otra historia también? Y dejar que la historia hable por sí. No sé si solo voy a contar. En Honduras estaban contando historias bíblicas y habíamos llegado a la historia de la caída, del pecado de Adán y Eva. Eran las dos historias que se habían contado. Y después estaban tomando limonada y sentando entre los hombres y los hombres empezaron a decir, bueno, eso del pecado, que Adán y Eva hayan pecado, está bien, porque de otra forma no estuviéramos. ¿Entienden la teología que están diciendo? Eso lo voy a explicar. Tuve que decir, pero ¿qué de la historia de la semana pasada? ¿Qué fue que Dios mandó a Adán y Eva? Dijo, llena el mundo ahí, que se multipliquen. Usted se sabe, se conoce otra forma de que se multiplique Dios. Esto era con el deseo de Dios, que ellos tuvieran hijos, no es a base del pecado. Y es interesante, entonces pude volverlo a otra historia para que ellos, la respuesta del error en que ellos querían entrar, en que el pecado está bien, está bueno. Entonces quería volverlo. Y la historia anterior ya tenía contestada esa falsa teología que ellos se llevaban. Sí. Hermano Quique, bueno, no sé si está bien el momento para responder esa pregunta, porque vamos a ver más adelante. Hablando de esas cosas, del contexto de a quienes vamos a compartir la historia, por ejemplo, se me ocurre, de la historia de ayer, se puede añadir explicación cuando, por ejemplo, la audiencia ni siquiera conoce qué es un cuerpo de agua como un lago. Por ejemplo, ayer había la referencia. O se me ocurre cuando se comparte la historia de hoy con un pueblo como los hindús, ellos no tienen tumbas, o sea, queman el cuerpo y ahí se van en el agua. ¿Cómo explicar la parte de las tumbas? ¿Se puede añadir explicación a la historia? ¿Qué hice yo cuando la primera vez que conté esta historia? Ahí, pero de las tumbas. Las cuevas donde ellos ponían los cuerpos de los muertos. Okay. Ajá. Entonces, esa es lo que entiendo, en donde él vivía y entonces así hice, tratando de dar una explicación de qué son las tumbas para ellos y cómo él podía vivir entre ellas. Otra opción es que hay veces cuando vamos a tratar cosas, unas cosas que nos causan más problemas a veces es la palabra el templo, cuando estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío, el tabernáculo, y queremos llevar a la tienda de reunión. ¿Qué es tienda de reunión? La pulpería. ¿Ustedes entienden qué es pulpería? En Costa Rica dicen pulpería porque es un poco de todo. Es una tienda. Entonces, por no ver, y a veces la gente de Honduras no entiende que estamos hablando de lo que sería una carpa inmensa. Y entonces es bueno hablar de eso porque la gente se limita a su entendimiento, a su experiencia.
o algo que ven en la tele a veces. Entonces, por eso a veces antes de contar la historia uno puede decir, bueno, vamos a hablar de la tienda de reunión. Entonces, y esto es como un edificio hecho de telas y toda una estructura movible. Y no podemos quedar con vamos a decir, la solución más sencilla. No queremos dar muchas palabras que se tengan que explicar de esa forma. Y es posible que en la palabra de la casa de reunión, a veces decimos por la consejo de los judíos, donde ellos se reúnen todavía en la sinagoga. Entonces a veces con la palabra sinagoga, que es una palabra que no tiene sentido común en nuestro contexto, habría que decir quizás voy a usar la palabra sinagoga o voy a usar, esa es la palabra que encontramos en la Biblia, pero era el lugar de reunión donde llegaban para leer el Antiguo Testamento y orar. Entonces, y sabemos que la sinagoga era más de eso, pero tratando de dar una explicación breve también. Lo que más nos ha causado problemas en adaptar las historias en los idiomas mexicanos es la palabra del templo y la palabra iglesia cuando llegamos al Nuevo Testamento, porque la respuesta más rápida que ponen cuando traducen es lo que es la iglesia tradicional en el centro de su pueblo, y ponen eso, y tenemos que tratar de separar lo que es la situación de hoy y darle el contexto o judío o de que era la iglesia ya cristiana antigua. ¿Me explico? Y esa es una de las cosas que vemos mucho en la retrotraducción cuando esa palabra asoma. Y puedo decir quizás el 70% de las veces hay que tratar de buscar otra solución que no sea el edificio más grande del pueblo. ¿Me explico? Esos son problemas de traducción donde quiera también, pero en las historias también queremos tener el cuidado que se exprese de la forma que vamos a querer que siga cuando empiezan a traducir la Biblia, porque muchos de los grupos, que hemos estado trabajando estos años han seguido en traducción bíblica o por escrito o oral. Entonces queremos que ellos empiecen con buenos hábitos también al contar las historias. Vamos a estar hablando más de eso más adelante. Muy bien. Jesús, el endemoniado, los seguidores fieles de Jesús, el cerdo, 2,000 cerdos, más. ¿Qué falta? Los que velan, los que están cuidando, nadie va a ser los demonios, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere ser las personas que estaban cuidando los cerdos? Ahí va. Entonces, la gente que
sale del pueblo a ver lo que está ocurriendo. ¿Está bien? ¿Quién falta? ¿Estamos completos? Muy bien. Entonces, ¿el barco dónde va a estar? ¿Qué lugar es el barco? Ustedes tienen que armar esto. Al ataque, aquí va a ser el barco, ¿ok? Entonces, la colina, el desempeñadero, Despeñadero. No sé por qué no sea desempeñadero, hay que añadir más cosas. ¿Dónde está el barco? Aquí. Soy la... ¿Dónde voy a estar yo? Ahí para estar. ¿El lago dónde está? Ahí está. Ahí estamos juntos adentro del agua. Voy a estar, aquí está la colina. Aquí van a estar. Las tumbas. Tiene discípulos de Cristo. Las tumbas, muy bien. Las tumbas están acá, aquí está la colina donde está el arco del cerdo, los que están cuidando los cerdos, la gente de... Entonces, los que están en el pueblo, ignorantes de todo lo que está ocurriendo hasta darse cuenta que han tenido una pérdida extrema. Muy bien. Cuando llegamos al otro lado del lago, a la tierra de la gente de Gadara, Jesús salió del barco e inmediatamente le vio un hombre que tenía un demonio. Y ese hombre le habían tratado de someter con cadenas y grillos, y él se había roto, quebrado eso las veces que lo hacían. Y él andaba día y de noche entre las tumbas y los senderos, gritando a grandes voces. Y la gente no lo podía someter. Cuando él vio a Jesús, corrió a él y se postró ante él y dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos, como un batallón. Los demonios, Jesús, ya le dijeron a Jesús: no nos mande fuera de este área, no nos atormentes. Y Jesús, porque Jesús ya le había dicho a los demonios que salieran de él. Ahora cerca de ellos había un hato de cerdos pasando. Y ellos estaban, y los demonios pidieron permiso entrar a los cerdos. Y Jesús le dio permiso que entraran a los cerdos, y eran como 2,000 cerdos. Y los cerdos, cuando los demonios entraron, fueron, cogieron, cayeron al lago y se murieron ahogados. ¿Quién me vive? Cuando
estaban cuidando los cerdos se dio cuenta, fueron al pueblo donde dieron noticia de lo que estaba ocurriendo. Y la gente salió del pueblo para ver lo que estaba pasando y descubrieron al hombre ya vestido en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús. Y ellos rogaron, pidieron que Jesús se fuera de sus tierras. Cuando Jesús estaba entrando al barco, el hombre que había tenido los demonios pidió permiso de ir con él. Y Jesús le dijo: vuelve a tu gente, a tu tierra, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre volvió y contó, no solo en su pueblo, sino también en las ciudades alrededor de ahí. Y todos se admiraban. Y esa es la historia del hombre endemoniado. Muy bien, perfecto. Gracias. Bien, entonces ya pueden ver cuál es la secuencia del grupo. Entonces, ya habiendo hecho eso, ¿qué voy a hacer? Voy a dar oportunidad. ¿Acaso han tenido algo similar en su pueblo? ¿Qué han visto de personas? Entonces, ¿qué van a contestar? Sí, había un hombre endemoniado que alguien lo mató. O sí, tuvimos un diluvio y los cerdos estaban abajo y el agua se lo llevó. Entonces, son cosas que pueden comentar y uno aprende de la vida de la gente también, y ellos pueden contar cosas interesantes también relacionados a eso. Y a veces ya la discusión del tiempo se vuelve a algo de contar cosas de la vida o de tratar también de empezar a aplicar la historia a ellos mismos. También esa parte de la discusión puede ir en muchos diferentes rumbos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una comunidad en cierta forma. Estamos aprendiendo de la vivencia de la gente. Y como dije ayer, estamos aprendiendo cosmovisión muchas veces de ellos. Entonces aprendí mucho con esas historias del pueblo en esos momentos. Teníamos una situación cuando estábamos era el área cachiquera de Guatemala, que estamos tratando de plantar una iglesia nueva. Y los que conocen su historia es con los cachiqueles que Carmen Thompson hizo su traducción también. Entonces, estamos en esa zona trabajando. Entonces, era el hogar de un anciano, una pareja de ancianos. Y los familiares, los hijos de ellos y los nietos venían, y cada semana estábamos contando historias con ellos.
Entonces tenía mucho cuidado para tener respeto al señor ya grande, ya al abuelo de ahí. Entonces lo que yo hacía en las preguntas era hacer preguntas directo con mis ojos a todos los demás y no poner al abuelo, no causarle pena pidiendo a él algo que él no estaba listo para hacer. Pero cada vez le daba a él la última palabra. Y ya habiendo hablado acerca de la historia con todos, y el abuelo nada más así, contento, le decía: abuelo, ¿cómo le parece esto? Una pregunta bien abierta. Y por lo general, él contestaba diciendo: pon atención, esto es bueno que aprendas su palabra. Y me gustó porque yo podía dar respeto al abuelo y que merece el respeto, que nos daba permiso ahí todas las semanas. Eventualmente, después de que nosotros salimos ahí, volvimos a los Estados Unidos un tiempo, entonces los que siguieron vieron a él llegar a los pies del Señor. Pero cuando estábamos contando la historia, conté la historia de la crucifixión de Jesús con ellos cuando llegamos a la crucifixión. Y ya por último le dije: abuelo, ¿qué te parece? Y él pensando y dice: se me viene que el milagro de la cruz es que Jesús se entregó su vida y él no tenía que hacerlo, lo hizo a conciencia libre, o no puede ser algo así. Libremente se entregó. Y dije: ahora veo cómo eso. Todas esas semanas ahí, pon atención, esto es bueno, esto es importante, pero en la crucifixión como que Dios le puso a él, el Espíritu, una idea de lo que estaba viendo en la historia de la crucifixión. Me impactó la forma que con mucha paciencia y mucho respeto, aun haciendo preguntas y dando a él el lugar último, tuvimos oportunidad. Entonces, ¿cómo adaptamos el tiempo de hablar y hacer preguntas y dialogar? Tiene que ser muy cuidadoso dependiendo del grupo donde estamos. Entonces, vi en aquel lugar, cuando tuve oportunidad de estar en reuniones con el señor alcalde y su grupo, que ellos hablaban acerca de algo, una decisión que tenían que hacer, y después él decía al menor: ay, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Y iban ya en ascendencia para que el menor dijera lo que él iba a decir, y por último el alcalde ya resolvía la cosa habiendo oído a todos en orden, y las decisiones se hacían de esa forma. Pero después, como en aquellos días el alcalde era un anciano ya tradicional de ese pueblo. Muy bien, entonces pueden darse cuenta que tenemos que adaptar lo que es el tiempo de discusión dependiendo del lugar y de la situación. ¿Está bien?
Entonces, habiendo hecho esas, tenido ese tiempo en los hogares donde muchas veces estamos, nos traían un pan y un cafecito y pasamos tiempo alegre preguntando acerca de la cosecha y de la sequía o del aguacero o de cómo todos los pollos están muriendo o lo que sea. Cuestiones que les interesaba a ellos también y a mí me interesaba saber de la vida de ellos. Entonces así seguíamos con ese tiempo y ahora bueno, pues ya nos toca ir. Muchas gracias, podemos volver la otra semana, ahí nos vemos y saludando a todos salimos, ¿ok? Entonces, más o menos eso era el ciclo o de un encuentro, un tiempo de historias bíblicas en una aldea en Guatemala. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo piensan que eso se va a adaptarse a los jóvenes pandilleros en alguna ciudad que da lugar que uno esté y hable con ellos? ¿Cómo eso se va a tener que adaptar? Les voy a decir, va a ser mucho más caótico, no va a ser controlado. Así. Tendría que ser en la calle, ¿no? Tendría que ser en la calle. Sí. A lo mejor en una esquina donde ellos se juntan. En la noche donde ellos se juntan. De pronto sin pan, sin café. ¿Cómo? Sin pan. Sin pan, sin café, sin gallinas. Ajá. Pero se puede adaptar. Piensan que las ideas básicas se pueden adaptar, pero sin ir ya con algo muy rígido, ya siempre estando siendo muy flexibles a lo que está ocurriendo. Y la vida ocurre y habrá tiempos cuando uno va a llegar y alguien se hubiera muerto. Entonces hay que estar con la gente y convivir con ellos en esos días y esas situaciones también. Muy bien. Hermano Miguel, ahorita que usted estaba compartiendo su experiencia en esa aldea, me vino algo a la mente, no digo que esté mal, pero me puse a pensar cuántas veces se hacen estas grandes campañas de evangelismo y no hay oportunidad de tener esa interacción con la audiencia, porque ellos escuchan un mensaje y se van, y no sabemos después qué pasa, ¿no? O es muy poca la gente que quizá da seguimiento, pero el tener un grupo pequeño permite o dar lugar a que ellos puedan expresar las dudas que tienen, ¿no? Es mejor. Y claro, o sea, pensando en un evento así o llegar a una conversación como el pandillero, pienso que va a ser importante el número, ¿no? Porque si es grande, si no les gustó todo, le dan a París en el momento. Pero sí es importante manejar un número de audiencia y que se pueda dar atención. Yo creo que eso es lo bonito de ese poder, el poder tener contacto con cada persona, interactuar. Entonces, la diferencia, en vez de tener conocidos, estamos haciendo amigos también. Sí. Y hasta en Guatemala, el que convive y pasa tiempo y que le permiten a la cocina y con toda eso le dicen confianza. Entonces la palabra confianza para mí llegó a ser más importante que amigo o conocido o cualquier cosa, porque muchas veces los con el cual estaba caminando, pasando tiempo, cuando ellos me presentaban a otra persona, le decían, sí, este es rico, pero es de confianza, decían.
están diciendo que yo ya tenía hábito con ellos y ellos sabían que cuando hablaba y acordábamos de algo que iba a ser mi parte, a lo mejor que podía. Y muchas veces fue una vez que un hermano con el cual yo caminaba mucho, no fue hasta que volvimos a casa que me di cuenta, porque fuimos visitando en la montaña, me di cuenta que él había salido de su cama para mantener su palabra conmigo y acompañarme, aunque él tenía calentura y todo eso. Él quería, porque lo que hacíamos creó esa confianza entre los dos de esa forma. Entonces estamos viendo algo más de un evangelismo que busca soluciones rápidas. Y hay lugar para eso también. Pero cuando perdemos esto que es de ya más largo alcance, perdemos demasiado. Una de las preguntas que la gente me dice, me preguntan, ¿y cuánto tiempo esto va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Y el problema con esa pregunta es que casi les quiero decir, si usted les alcanza para si ellos hacen una decisión para Cristo mañana, no vas a tener un compromiso con ellos de enseñarles y encaminarles, discipularles en el Señor. ¿Y cuánto tiempo eso va a querer? Porque el mal hábito que tenemos muchas veces es de que se conviertan y a veces no damos el seguimiento necesario para que se maduren en la fe y que ellos también pueden llevar el mismo mensaje que estamos llevando. Vale la pena si lo ponemos desde antes o después, pero lleva tiempo y requiere de uno una inversión personal. Disculpe, estoy predicando. Una pregunta, hermano. Por ejemplo, en el caso de las personas que van a trabajar en contextos de los pueblos originarios, de pueblos indígenas, bueno, la recomendación sería que la persona que narre la historia lo haga en la lengua materna de los oyentes, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos ir a trabajar con un grupo étnico diferente y no conocemos el idioma, entonces la idea sería que nosotros le narráramos la historia al hablante de la lengua bilingüe para que él a su vez la narre, o sea, que él aprenda la historia y la adapte en su lengua y su contexto y pueda narrarla a él. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. El problema es que muchas veces tantas cosas ocurren conjuntamente que uno no puede ordenarlos tal como uno quiera. Y estoy de acuerdo del orden que está proponiendo, pero la realidad nuestra, y fuimos a Tamulco con ese propósito de poderlo decir, contar en Mamu. Pero el problema es que ya cuando estábamos, ya la gente nos estaba haciendo preguntas espirituales y querían respuestas, querían que les contestáramos. Entonces ya, porque se daban cuenta que no era, que éramos, que teníamos ese deseo también, que ellos conocieran la palabra de Dios. Entonces, en cierta forma, me parece que el primer grupo, por lo menos, se va a hacer en una forma bilingüe también. Hay muchas opciones. La opción que no debemos de seguir es nada más decir, bueno, todo lo vamos a hacer en español, sino que todo lo que haga se puede, aunque sea que haga con traductor al comienzo, que comience con un grupo pequeño. Pero recuerdan, una de las cosas de los orales es que les gusta estar trabajando en comunidad. Entonces, una de las cosas que descubrimos ahí fue que muchas veces uno decía, bueno, vamos a tener un entrenamiento
queremos que los líderes vengan. Y mandaban a su muchacho de 13 años porque ellos tenían algo que la alcaldía les pedía. Entonces mandaban suplente de un muchacho de 13 años. Y uno tenía que respetar eso y decir, entonces vimos a veces cuando había grupos, cuando hay un grupo todos se asoman, todos vienen para ser parte o se interesa en aquel día, en aquel lugar. Quizás es diferente en diferentes lugares va a ser. Pero estoy de acuerdo que el orden que dice que es mejor que se haga en idioma materno, todo. Y vamos a estar hablando más de eso. El problema es llegar al punto cuando tenemos una serie de historias en idioma materno, requiere que tengamos también ya creyentes también. Y ese es una de las dificultades de la realidad de querer hacerlo en un orden que es preferido. Y es que, por ejemplo, pienso en que el nivel de comprensión a veces de los grupos indígenas, el nivel de comprensión del español es como para el español cotidiano, ya de la parte de saludar, de comprar, de vender, de transportarse, pero en muchos pueblos indígenas las personas no tienen un dominio muy alto del español, entonces como que a nivel de comprensión va a ser más difícil que se interiorice la historia si no entienden bien la lengua. Bueno, y la verdad es que vamos a estar tratando que se interiorice la historia, que se grabe de la historia, que se haga la retrotraducción de la historia, que se haga una consultoría de la historia. Y quiero que ustedes sepan que trabajando con creyentes de años de experiencia de las comunidades, los errores que hemos descubierto ya en la retrotraducción da miedo. Entonces uno dice, ¿qué habrán estado entendiendo? Porque hicimos todo este trabajo de internalización y todo eso, hicimos eso, y aun cuando viene la retrotraducción, viene con unos errores asombrosos. La que más me acuerdo era una retrotraducción que tenía a los dos ladrones al lado de Jesús, que los dos sabían que Jesús le dijo a los dos que los dos estarían con él en el cielo. Entonces eso viene a ser, y estos eran hermanos que tenían varios años siguiendo al Señor, y son maduros, se nota en su vida, pero a veces las cosas que se van por encima de la comunicación, mucho se pierde. Todo lo que usted dice tiene mucha, me agrada que eso sea el deseo que tengamos. Pero como digo, vamos a ir y hacer otros pasos para asegurar la mejor comunicación también de las historias. Entonces, lo que estamos haciendo es en especial, vamos a decir, en un contexto monolingüe, pero ya cuando estamos ya empezando a formar esas historias en los idiomas autóctonos, entonces viene a ser mucho más complejo. Y no queremos añadir complejidad que no sea necesario, pero así es la situación. Y me hubiera gustado que mis compañeros
iglesias entendieran lo que yo he visto para entender a fondo lo que acabas de decir. Porque es la realidad que mucho se pierde. Y muchas veces porque empezamos en español, la obra nunca avanza para usar el idioma materno. Y tenemos que quebrar eso, tenemos que valorar los idiomas. Estoy hablando con gente que ustedes me pueden predicar eso más que yo. Pero así estamos. Es que hubo una estadística, hermano, que se levantó en la denominación donde yo asisto, en la Asamblea de Dios. Se hicieron unas encuestas tenemos aproximadamente 400 obreros que trabajan en comunidades indígenas, pastores y ministros, algunos creyentes vivos. Y en la encuesta que hicimos, a mí me tocó, yo no levanté la encuesta, hubo gente que hizo que fue a recabar los datos a las comunidades y a mí me tocó concentrar la información para dar un diagnóstico por parte de la denominación. Y justamente el punto más débil de todo era comunidades indígenas con toda la liturgia en español, predicaciones en español, canciones, alabanza en español, incluso los ritmos de lo que usamos en las iglesias mestizas y todo esto. Y la mayor necesidad, decían los pastores, era la cuestión del discipulado, porque no podía haber creyentes firmes o bien discipulados por falta de materiales y parte de que los mismos pastores no usan la lengua materna. Entonces a mí eso me asustó mucho, porque vi que era el gran hueco que tenemos en la denominación, y no sé si sea en todos lugares igual, pero como que muchas veces los ministros no respetan lo suficiente la cultura y la lengua de los grupos indígenas y no lo usan y piensan que pues todo el español está bien porque ellos son bilingües y ellos nos van a entender, pero la verdad es que no lo entienden al 100%. Habrá pocos que son 100% bilingües y se saben mover en ambas culturas, pero la mayoría, su nivel de comprensión puede ser un 60, un 70%, y términos claros, palabras claras son difíciles de comprender. Nos pasaba con Dania, por ejemplo, ella es misionera de campo en la Tarahumara, y platicábamos el caso del pastor Lorenzo, ¿verdad? Que años de creyente, discipulado, bien bonito, pastor y todo, pero el concepto de la gracia y del amor era un concepto muy diferente de comprender bajo su contexto cultural. Entonces, era bien complicado todo este tema. Lo que pasa es que en el idioma tarahumara ni siquiera existe la palabra amor. Le iba a decir eso relacionado al idioma hermano de Guatemala, donde estamos, que no descubrimos una palabra adecuada que lleva ese significado también. Y donde llegamos era que teníamos que dar historias que reflejan el amor. Entonces ya contando historias que se ve eso, ya empieza a entrar, pero esas palabras son palabras claves así: amor, gracia, perdón, sí. En Guatemala, entre los quiché, vivimos en el área del occidente de Guatemala y ahí se usaba mucho la radio y diferentes iglesias tenían, y yo podía seguir las ideas importantes de un mensaje en quiché, por decir, nada más por las palabras prestadas que ellos ponían en medio, y por lo general eran palabras claves que ellos no estaban poniendo en su idioma. Y si yo puedo seguir lo que está ocurriendo sin conocer quiché, nada más por los préstamos, yo creo que nadie está entendiendo bien a fondo los mensajes.
Bueno, entonces vamos a seguir con... bienvenido. Vamos a seguir con estas ideas porque hemos estado buscando soluciones de esto y tenemos planeado un tiempo de eso también. ¿Sí? Regresando un poquito, cuando nos estábamos hablando, era que lo que yo hacía cuando me di cuenta que no se estaba traduciendo bien o no se estaba explicando bien algunos conceptos, lo que yo hacía era dejar de decirlos, no los mencioné más y mejor desmenuzaba o trataba de explicarlo lo más que pudiera para que fuera una comprensión, una mejor comprensión, o se lo explicaba primero a alguien, al pastor, y luego ya él podía explicarlo a la iglesia. Pero dejé de usar muchas palabras que para nosotros son normales, las usamos muchísimo, pero sabía que no las estaban entendiendo. Buena solución. Pero sabemos que esa es una solución puente, porque queremos llegar al punto donde eso no sea necesario, cuando ellos mismos lo expresen de forma y nosotros nada más. Pero para mientras, Dios nos usa y cada día nos damos cuenta de que Él ha escogido gente a veces muy incompletos para la tarea, pero Él lo completa. Él sí lo completa. Muy bien. Entonces,